Damos el espacio ideal para tu negocio, con tecnología de vanguardia, contratos personalizados y un staff profesional. Cuando lo esencial está resuelto, puedes enfocarte en lo que realmente importa: tu éxito. Visita isabc.com.mx para más información. ISA, el arte de resolver. Son las 9 en punto. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Buenos días, amigos de Oriente Capital. Estamos arrancando el informativo con esta canción, Into the Groove, de Madonna. Mario, la menciono, la traigo. Quizá no es el más grande éxito de Madonna, que bueno, para los jóvenes que nos escuchan, que están en la prepa, que están pasando a la universidad, que dicen, Madonna, ¿y esa quién es? Bueno, pues en su momento fue tan grande como Taylor Swift. Claro, Taylor Swift es ahorita la artista más visible, más conocida, muy talentosa, por supuesto. Pues Madonna lo fue en los 80s, hace pues ya 40 años. Y en esta canción, Mario, la destaco por el concepto. Dice Into the Groove, es el título de la rola. Y groove significa onda, es vente a la onda. Y ya cuando lo traduces al español se oye bastante viejito, pero así era. Incluso quiero decirte que en la radio de los 80s, antes de la revolución de la nueva generación de locutores juveniles que surgimos en el 86, 87, pues no se decía buena onda en la radio. Era un lenguaje súper formal, y esta canción y este término de buena onda es un término que se usaba mucho en aquellos años. Obviamente eso ya quedó rebasadísimo por las nuevas generaciones, pero así arrancamos el informativo de Oriente Capital. Mario Ramos, Raya Costa, los corresponsales. Tendremos la plática acerca de un juicio a un presidente de Latinoamérica que es histórico. Es raro que se enjuicie a expresidentes porque generalmente tienen pactos de impunidad. Saludos al sexenio también de López Obrador. Vamos a arrancar. Muy buenos días. Rápidamente informarles en este arranque del informativo. Bueno, el Meteorológico Nacional informó que el monzón mexicano va a seguir provocando lluvias muy fuertes en el noroeste del país. Mucho ojo en entidades como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. A esto se le suman precipitaciones aisladas en otras entidades, Baja California y Baja California Sur, además de lluvias fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco por el paso de la onda tropical número 10. Así las cosas, tomar en cuenta, por supuesto, habrá también lluvias en entidades del noroeste, centro y sureste del país, incluyendo estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y más. Hay que estar muy al pendiente. Decirle rápidamente, es jueves, hoy está el programa Hoy No Circula para el engomado verde, terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2, tómenlo en cuenta. Y por supuesto vamos a estar al pendiente de la movilidad, de lo que va ocurriendo, por supuesto en la red de el metro, con todas las actualizaciones. Esta mañana línea 7 es la que destaca por acá en la red X. Ayer por la tarde, pues se evidenció la falta de protocolos. Un indigente sube a un poste de la línea A, y pues resulta que durante una hora estuvieron ahí laborando los servicios de emergencia
Y digo la falta de protocolos porque la acción a la que se limitaron los elementos, y digo, pues así están capacitados, lo que hicieron. Los elementos de seguridad fue a estarlo convenciendo de que se bajara, interrumpieron el servicio en ambos sentidos y todavía afectaron el tráfico en la calzada Ignacio Zaragoza porque pues estaban ahí los servicios de emergencia detenidos, dialogando con este hombre que finalmente, con apoyo de los bomberos, fue bajado de ahí. Y ya no sabemos más, ¿no? Por aquí nos han estado preguntando qué le pasó y a dónde se lo llevaron. No sabemos, ¿no? Que sí lo, ya que lo lograron bajar, pues obviamente lo llevaban escoltado como entre 5 elementos de la policía. Así iniciamos el informativo de este jueves. Los invitamos cordialmente para que nos acompañen de aquí y hasta las 10 de la mañana. Entre Morena versus Morena. Hay una versión de la 4T 2.0 que es la de ustedes. Porque recordarán ustedes que entre diciembre de 2018 y enero de 2019, López Obrador anunció una estrategia donde compraron pipas, cerraron ductos, generaron desabasto en las gasolinerías y lo más grave, mintieron. Dijeron que se había acabado el problema del huachicol. Fíjense, ahora en Coahuila, solo en Coahuila, incautaron 15 millones de litros en un vehículo estándar al que le quepan unos 45 litros. México exporta, los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos, mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Muy buenos días, tenemos mucho que presentarle aquí en el informativo. Entre las notas, entre los temas de hoy, la presidenta dijo que México y Estados Unidos inician negociaciones para acuerdo global de presupuesto. Es lo que dijo Sheinbaum con Donald Trump. En Oaxaca ejecutan al líder sindical junto a su familia en ataque armado. En más información, tragedia en Texas expone impacto de recortes presupuestales en aquel país en servicios meteorológicos y otros. Robo de celular, entre los más frecuentes, es lo que nos dice un informe que presentaron al Senado. Le tendremos los detalles. México y El Salvador enfrentados, están en desacuerdo por el origen de una avioneta que dice Omar García Harfuch viene de El Salvador con cocaína, con droga. Dice Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que no es cierto. Le tendremos los detalles. Embargarán afores para pago de pensión a niños. Lo resolvió un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, en una noticia triste para la democracia, se desestima la indagatoria sobre posible manipulación en el proceso judicial electoral, que bueno, lo hemos mencionado mucho aquí en nuestro informativo. Detienen a presuntos feminicidas de una menor de 2 años en Chimalhuacán. En información internacional que nos debe tranquilizar, Rusia cuestiona la veracidad de audio en el que Trump supuestamente amenaza con bombardear Moscú y Pekín. Tendremos toda esta información y mucho más aquí en el informativo de Oriente Capital y arrancamos precisamente con esta información que nos llega directamente desde el Kremlin. El Kremlin expresó dudas sobre la autenticidad de un audio filtrado por CNN en el que el presidente Donald Trump supuestamente amenaza a Vladimir Putin con bombardear Moscú si Rusia intervenía en Ucrania. Esto en el periodo pasado. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, señaló que no pueden confirmar ni desmentir el contenido y advirtió sobre la facilidad con la que se pueden fabricar grabaciones falsas en la actualidad. La conversación habría ocurrido durante el primer mandato de Donald Trump y en ella se escucha afirmar que no tendría otra opción más que atacar si Putin cruzaba esa línea. La revelación del audio se produjo poco después de una conversación reciente entre ambos líderes en la que Trump había instado a Putin a aceptar una tregua en Ucrania, propuesta que fue rechazada por el mandatario ruso. Peskov también destacó que la periodista responsable de divulgar el material no está vinculada a medios oficiales estadounidenses, lo que dificulta verificar el origen de esta grabación. El incidente ha generado tensiones diplomáticas y ha reavivado el debate sobre el uso de amenazas en la
política exterior de los Estados Unidos. Vamos con más de los temas en esta mañana. Informarle que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que esta semana comenzarán las conversaciones entre México y Estados Unidos para establecer un acuerdo global en materia de seguridad, migración y comercio, planteado previamente al presidente Trump. Pues imagínense, de todo eso le dio tiempo en una breve llamada telefónica, esto en el marco de la cumbre del G7. La delegación que conformó nuestro país estará justamente encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, e incluirá representantes de Hacienda y Relaciones Exteriores. El objetivo es avanzar en una colaboración estratégica que no modifica el TEMEC, sino que busca nuevas condiciones bilaterales y que pues puedan de alguna forma, entre todo esto, favorecer a México. La relación con los aranceles anunciados por Trump sobre el cobre y productos farmacéuticos, pues bueno, también es un tema que la presidenta ha abordado. Adoptó una postura cautelosa y señaló que se esperará la comunicación oficial. Parte de lo dicho por la presidenta. México exporta, los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar, exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos, mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos, porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va un equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales. Seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces allí hay algunas opciones. Repito, mucho del cobre que exportamos es a China. China es un gran importador de cobre. Y ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Decirle también, ayer respondió a las recientes manifestaciones contra la gentrificación en la Ciudad de México. Y para resumirle todo lo que dijo la presidenta, pues dice que no es responsabilidad de ella, que fue jefa de gobierno, que no es responsabilidad de Clara Brugada, y más bien le echó la bolita a la administración de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo? ¿No? Dice, no, pero no, nosotros no le apostamos a eso. Y fíjate, lo que dijimos apenas es que en su administración se incrementó de manera considerable la gentrificación, sí, porque ella le apostó a estos nómadas digitales. Le tocó la pandemia y es en donde tenemos un crecimiento muy importante ahí de nuevos vecinos, ¿no? De algunas zonas de la Ciudad de México. Y también llamó la atención ayer, pues lo que dijo por su parte la presidenta nacional de Morena, que le echó la culpa a la oposición también de estos temas. Nuestro rechazo al racismo, a la xenofobia, al clasismo y a la violencia. Siempre reiterar que hay espacios de diálogo y que es una problemática real que se vive en la ciudad. Por cierto, muy focalizada en 3 alcaldías.
las 3 gobernadas por la oposición, porque es una problemática que se concentra en Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez. Y otra de esas problemáticas está vinculada muchas veces a los desarrollos inmobiliarios que se hicieron de forma muy corrupta, sin lineamientos, con moches, y que nosotros hemos evidenciado y hemos llamado cártel inmobiliario. Entonces nos está diciendo que el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México, pues vale para nada, ¿no? O sea, no sirve. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum y qué hizo Clara Brugada? Sí, porque las alcaldías se mandan solas. Ahora resulta. No. Mario, pues cuánta hipocresía, ¿no? Oye, antes de la pausa... Oye, pero cuando se habla de que son a las alcaldías más desarrolladas, pues, se dice, no, pero pues también son parte de la Ciudad de México, ¿no? Y también es parte de, o gracias al buen trabajo del gobierno de la Ciudad de México. Sí. Pero cuando, no, es que son zonas clasistas, y este discursito que ya... El discursito, es que lo describiste excelente, Mario. El discursito. No, es que es la oposición, es que los que gobiernan ahí, y es su culpa, es su responsabilidad. Híjole, es que de veras están peor que los del PRI de antes y del PRIAN, están peor en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y bueno... Lo interesante del tema, Mario, es que la gente como que no está captando eso, yo no sé por qué, porque es evidente y es burdo. Oiga, tenemos corte informativo, regresamos con la tragedia en Texas, que pues bueno, ya empieza a apuntar la lupa o las luces hacia el gobierno por los recortes presupuestales. Tendremos esto y mucho más después de la pausa. Informativo al aire. No es ninguna sorpresa que Emirates haya sido premiada como la mejor aerolínea del mundo con asientos espaciosos, fina gastronomía y entretenimiento galardonado a bordo. Lo llevamos a más de 140 destinos y con nuestros socios alrededor del mundo lo conectamos con más de 1,700 ciudades en 6 continentes. Por eso, cuando decimos que también somos una de las aerolíneas internacionales más importantes, en realidad queremos decir, a donde sea que vaya, nosotros también vamos. Reserve ahora en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Operamos el corazón de Jorge y el de su esposa latió de emoción. Iniciamos la radioterapia de Luis y su hermanita se sintió mejor. Lo que sientes tú, lo sienten los tuyos. En el ABC unimos tecnología de punta con el mejor equipo de profesionales médicos para cuidar tu salud y la tranquilidad de quienes más te quieren. Centro Médico ABC. La vida nos une. El bailarín mexicano Isaac Hernández y Banamex presentan Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo. 30 de agosto, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Banamex, aquí, para ti, siempre. CAT promedio 88% sin IVA. Temporada de descuentos Elvex. Hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en todos los productos de grifería y accesorios Elvex y Proyecta. No lo dejes pasar. Elvex, garantía de calidad. Consulta bases con distribuidores autorizados. Aplica restricciones. Elvex. Cada hora, a la hora, corte informativo. Muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo autorizando embargar la subcuenta de retiro de las Afores, pero solo para pagar pensiones alimenticias de menores de edad cuando el titular de la misma esté desempleado o no tenga otros recursos. Ante el nuevo cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por un nuevo caso de gusano barrenador, Francisco Javier Calderón Elizalde, director de Senacica, afirmó que desde mayo se mantiene a la baja el número de animales enfermos e indicó que en menos de 2 semanas estará controlado el nuevo brote. Fortalecemos las acciones de vigilancia, del control de la movilización. Ya hemos activado controles hacia el norte de Veracruz, pero también hacia la parte sur. Y finalmente empezamos ya la liberación de moscas estériles. Señalarles que a la fecha no hemos tenido casos secundarios, por lo cual nosotros consideramos esto como una incursión.
La mañana de este jueves se registró un sismo de 5.6 a 32 kilómetros al sur de Tonalá, Chiapas. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:19 de la mañana y, de acuerdo con usuarios de redes sociales, se sintió fuerte en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Cintalapa. En el mundo, Nvidia se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en superar la barrera psicológica de los $4 billones en capitalización bursátil. La empresa de semiconductores tiene ahora un valor de mercado superior al PIB de Francia, Reino Unido y la India. Voz: Alejandra Martínez Delgado. Arranca tu día bien informado. Alexa, reproduce el último episodio de Informativo Oriente Capital. Tu SEAT ha sido tu compañero en cada viaje y merece el mejor cuidado. Sin importar cuántos kilómetros o años tenga, en nuestros talleres autorizados somos los expertos en tu SEAT. Conocemos cada parte, cada ajuste y te damos el trato que necesita para seguir acompañándote. Tráelo con los expertos. Visita tu concesionaria SEAT. Mis amigas siempre presumen que sus hijos son bien portaditos, pero acá entre nos, el mío me cocina una vez a la semana y con su dinero. Detrás de cada logro está la cuenta para chavos Linkard BBVA. Una cuenta para las primeras veces, un banco para las que vendrán. Conoce más en bbva.mx. BBVA. Temporada de rebajas en Sears. Hasta 50% de descuento en todos los departamentos. Y aprovecha hasta 20% de descuento en mercancía seleccionada y hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears. Vigencia del 1 al 15 de julio. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Salud. Orientecapital.com. La información al alcance de tu mano. Al alcance de tu mano. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma. Contrabandean 30% de gasolina. El Universal. Detectan 4 empresas de huachicol en Estados Unidos y México. Milenio. En prisión preventiva y sin sentencia, 1 de cada 3 reos federales. Excelsior. Embargarán afores para pago de pensión a niños. La jornada. Plaza Estados Unidos, imposición de sanciones a Vector, Intercam y Cibanco. El Economista. Departamento del Tesoro de Estados Unidos alarga el plazo a Cibanco, Vector e Intercam. El Financiero. Da Estados Unidos respiro de 45 días a Cibanco, Intercam y Vector. Entre los 5 temas secundarios que más destacan hoy tenemos: 1. Reformas fast track, concentración de más poder contra el pueblo. 2. Piden regular suelo contra gentrificación. 3. Tras polémica con Lula, Trump anuncia aranceles de 50% para Brasil. 4. Trump anuncia aranceles de 20-25% a economías de Asia excepto China. 5. Viaja comitiva a Estados Unidos para tratar comercio, migración y seguridad. Por el momento, amigo Radio Escucha, es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Gracias por continuar con nosotros. Fíjense que ayer llamó la atención, ya lo escuchábamos en las voces protagonistas, lo que se dijo en torno al huachicol, ¿no? Y hoy destaca justamente en varios de los principales diarios de circulación nacional que lo escuchábamos en sus primeras planas, y quienes no lo tienen en las primeras planas sí lo mencionan como sus temas principales. Ayer justamente uno de los que se lanzó en contra de la 4T por este tema, y lo hizo bastante fuerte, quien se lanzó fue Ricardo Anaya, al hablar de esta farsa de AMLO y el huachicol.
Recuerdo que a finales del 2018, a principios de 2019, el entonces presidente anunció una estrategia para acabar con el robo de combustibles. Se compraron pipas que, por supuesto, salieron del bolsillo de todos los mexicanos, además de cerrar ductos de Pemex, que pues todo esto generó un caos en el país. Y resulta que pues fue una más de sus farsas. Porque recordarán ustedes que entre diciembre de 2018 y enero de 2019, López Obrador anunció una estrategia donde compraron pipas, cerraron ductos, generaron desabasto en las gasolinerías y lo más grave, mintieron. Dijeron que se había acabado el problema del huachicol. Fíjense, ahora en Coahuila, solo en Coahuila, incautaron 15 millones de litros. En un vehículo estándar al que le quepan unos 45 litros, estamos hablando de poderle llenar el tanque solo con esos 15 millones de litros a más de 300,000 vehículos. ¿Y ese presidente pasó su banderita blanca, su pañuelito blanco, diciendo que ya se había acabado con este problema? Y cada día nos enteramos de más casos. Dos cosas muy concretas. Primero, pues por supuesto que celebrar estos macrooperativos que han permitido detener a personas que estaban robando el combustible. Y lo celebramos porque le estaban robando a los mexicanos. Al final, la gasolina que va en los tubos de Pemex es un recurso que nos pertenece a los mexicanos, que una vez que se vende, ingresa al patrimonio del gobierno. Y por lo tanto, el que se puedan dar golpes fuertes en contra de estos delincuentes es algo que por supuesto celebramos. Fíjense, ahora en Coahuila, solo en Coahuila, incautaron 15 millones de litros. En un vehículo estándar al que le quepan unos 45 litros, estamos hablando de poderle llenar el tanque solo con esos 15 millones de litros a más de 300,000 vehículos. Y ese fue un solo operativo. Entonces, que el gobierno... Ahí están las palabras de Ricardo Anaya, quien habló de ese tema también. Ahí en senadores, la senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, pues, se burló de López Obrador y de Claudia Sheinbaum por este tema de el huachicol. Así. Pues no, que se había acabado el huachicol, dijo AMLO. Yo quiero saber, aquí hay una versión y hay una guerra entre Morena versus Morena. Hay una versión de la 4T 2.0, que es la de ustedes, gobernada por Claudia Sheinbaum, y la versión de la 4T, versión 1.0, que es la del gobierno federal anterior, en donde dijo de manera reiterada y pública el exmandatario de este país que se había acabado el huachicol. Yo quiero preguntarle a los senadores y diputados federales de Morena que no solamente den su discurso acá, que digan qué pasó. Porque primero, pues vemos, insisto, un Morena versus Morena. Pónganse de acuerdo en el discurso. Inclusive para saber, pues, qué pasó en todo este trayecto, qué pasó en todos estos años cuando dijo el expresidente López Obrador que no había absolutamente, que ya se había acabado el huachicol. Alardearon durante varios años en el sexenio anterior de ello. Y ahora, evidentemente, aplaudimos que se haya incautado esto. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Y ahora a quién le echan la culpa? ¿Al Morena, a la 4T versión 2.0, a la Morena 4T versión 1.0? Ahí está. Se ha invertido en el tema del combate al huachicol, pero desde luego hay intereses económicos fuertes que no nos lo van a decir desde el gobierno si esos intereses justamente surgen ahí entre sus filas. Pero, Ray, una operación de este tamaño no sería posible si no hay pues una operación justamente al interior de Petróleos Mexicanos, ¿no? Y desde luego, insisto, son intereses económicos muy fuertes los que hay detrás del robo de combustibles. Hablemos del robo de gas LP, del robo de gasolina. Desde luego, no es tan fácil como decía en algún video López Obrador del petróleo. No hay ninguna ciencia, es hacer un hoyo y ya. No. Aquí sí implica, ¿no? Desde luego, incluso equipo. ¿Complicidad? Y equipo especializado, o sea, hay. Oye, los trenes, Mario, que siguen cuestionando a Harfuch por qué le tapó los letreros de los vagones, ¿no? O sea, no puede ser, como tú dices, una sola persona que llega con un pico, una pala y abre un hoyo en la tierra. No, hay una operación detrás y, sí. y hay tecnología, desde luego. Petróleos Mexicanos sabe cuando en un ducto, por ejemplo, baja la presión, ¿no? Claro.
¿no? Así. Y entonces no es que tengan un sensor aquí en la Ciudad de México y otro allá en Veracruz, pues tienen varios sensores, saben en qué tramo, ¿no? Está disminuyendo la presión y tienen la posibilidad, los vemos a veces en la carretera, ¿no? Estos elementos de Pemex que están fuertemente armados, bueno, estas camionetas de Pemex con elementos fuertemente armados, pues que se supone que operan en estos casos. Y que es mejor decir, no, vean, ya acabamos con esta mafia, ya lo hicimos, misión cumplida, no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es el tema también, la mentira, ¿no? En la que se insiste. Hablando ya de senadores, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, alertó que el robo de teléfonos móviles se mantiene entre los delitos más comunes y con tendencia a la alza en México. Híjole, pues esto como que contradice al secretariado, ¿no? En su informe anual entregado al Congreso, se detalló que el porcentaje de robos de celulares pasó del 41% en 2013 al 56.6% en 2023. El Estado de México y la Ciudad de México son las entidades más afectadas y sí, no es novedad que veamos pues, la venta indiscriminada de teléfonos, right? Sí. Aunque el informe fue retirado de la Gaceta Parlamentaria por decisión del Senado, se sabe que analiza experiencias internacionales para pues proponer soluciones contextualizadas al problema en el país. Entre las principales propuestas destaca la creación de un sistema nacional de bloqueo operado por el Estado mexicano que permita automatizar el bloqueo de equipos robados y mejorar, pues justamente, por ejemplo, el tema de las bases de datos del llamado email. El documento también sugiere campañas públicas de educación digital, creación de canales anónimos para denunciar mercados ilegales y la validación previa de dispositivos usados. Todo con el objetivo de garantizar una conectividad segura sin imponer cargas al sector privado, porque si ocurriera, ya sabe lo que implica, ¿no? Una es una quejadera y al final, Ray, pues quien termina pagando todo esto es el consumidor, es el usuario, ¿no? Sí. Simplemente pues los privados aumentan sus costos, te ponen una cuota anual o vaya, ellos lo resuelven, pero finalmente ese pago tendrá que salir de el bolsillo del usuario. Qué fuerte. Y además, Mario, pues no se trata de interpretar la realidad, sino de transformarla. Entonces están robando muchos celulares. ¿Y qué es lo que realmente se está haciendo para cuidar a la gente? ¿Qué es lo que cuestionaríamos nosotros ese es el gobierno, tema, ¿no? Porque es como, por ejemplo, ahora los usuarios de dispositivos de la manzana sabemos que te roban el teléfono y pues casi es inservible y entonces lo único que pueden utilizar o las cosas que pueden utilizar los componentes son pocos, porque ahora ya al conectarle, no sé, la pantalla a un teléfono, a otro teléfono, perdón, y esta pantalla pertenecía a un teléfono que fue robado, hablo de las generaciones recientes, ¿no? Pues ya no te permite, te pide ciertos códigos, demás. Entonces, pero al final de cuentas el tema es el robo, porque pues tú te podrás quedar, pues medio que te dará, no sé, algo de tranquilidad, ¿no? El decir, bueno, pues ya no les va a servir, sí, pero al final el robo, ¿no? Ese ya te lo van a poner. Sí, por supuesto. Pues le invitamos a que se mantenga aquí en contacto de Oriente Capital para pues conocer cómo se desarrolla toda esta información. Vamos a continuar con más y ahora vamos a viajar gracias a la magia de la tecnología hasta Barranquilla, Colombia, porque se puso bueno el asunto. Ya vimos unas palabras de Álvaro Uribe que pues no se hubiesen pensado antes, mi querido Jonathan. Bienvenido, diciéndole a la jueza, pero pues yo ya tengo 73 años, jueza, por favor, no sea así, no me vayan a culpar. Cuéntanos, el chisme está bueno, 7 años de juicio y muy pronto podría saberse el 28 de julio si va a la cárcel un expresidente de Colombia, que no es una noticia menor, mi querido Jonathan. Muy buenos días, saludos para ti y toda la mesa de trabajo y todos tus oyentes. Es un tema histórico en Colombia, pues nunca se había dado. Álvaro Uribe ha tenido muchos procesos judiciales en toda su carrera política, ¿no? Pero hay que aclararle a la gente que ni siquiera este proceso que lo tiene
tan complicado no es por paramilitarismo, no es por los falsos positivos que también tuvo su gobierno, no es por corrupción que también tuvo procesos, sino que es por una denuncia que él presenta en el 2012. Hay que aclararle a los oyentes. Él presenta una denuncia en el 2012 contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos en un proceso diferente. ¿Qué pasa? Que la Corte Suprema de Justicia, que es el ente encargado de investigar a los senadores, dice, ciérrese esa denuncia y comience una denuncia en contra de Álvaro Uribe. Es decir, él va por lana y sale trasquilado. Es decir, las pruebas que él presenta lo terminan inculpando a él. Entonces termina siendo él el investigado. 6 años después de ese estudio que hace la Corte, lo vinculan formalmente. Es decir, para el 2018, el expresidente Álvaro Uribe termina vinculado formalmente al proceso y comienzan las indagaciones posteriores a la investigación. Para el 2020, el 18 de agosto del 2020, le sacan una medida de descarcelamiento, lo detienen en su finca, le dan casa por cárcel por unos 67 días. Eso es algo histórico en Colombia. 67 días de cárcel le dieron. ¿Por qué fueron 67? Porque el senador Uribe, en ese momento senador, hábilmente renuncia a su curul de senador para que pierda la competencia en la Corte Suprema de Justicia y lo investigue la Fiscalía. ¿Para qué hacen eso los senadores? Porque piensan que con la Fiscalía va a ser más fácil, menor el tema, ¿no? Okay. Entonces, eso es una jugada ante la opinión pública muy mal vista, ¿no? Porque queda mal vista la Fiscalía y queda mal vista, si eres inocente, ¿por qué tendrías que renunciar a tu curul en el Senado? Luego de esto, en el 2022, la Fiscalía solicita archivar el expediente de este proceso. Esto fue en el gobierno de Iván Duque. La juez, por dos ocasiones, 2 jueces diferentes dijeron que no lo archivaban porque sí encontraban mérito suficiente para que el proceso siguiera. Entonces, el proceso siguió, 2022, 2023, vuelve y otra juez ratifica de que sí hay mucho mérito para que siga el proceso. Mire que ya vamos todo el tiempo, este proceso lleva más de 13 años. En el 2025... la juez ahora en estas fechas, la fiscal le pide que lo condenen. La defensa de Álvaro Uribe dice, está en un proceso paralelo, dicen, está bien, Álvaro Cadena, que era el abogado de Uribe, que iba a las cárceles a pedir en nombre de Uribe, a pedir a comprar testigos para el proceso, está claro que él sí es culpable. Dice la defensa de Uribe, sí, él es culpable, pero él lo hizo sin que Uribe le diera la orden. O sea, él lo hacía porque se le ocurría hacer por iniciativa de él. Es decir, condenen al abogado Cárdenas, que era mi abogado, sí era mi abogado, pero yo nunca le di esa orden y yo soy una persona inocente. Y viene y dice que él es un patriota y que ama la patria y todo lo demás, y ese discurso patético que todos vimos. Entonces, eso me da a mí, pues, lo único que puede juzgar en Colombia es el juez, pero eso nos da a nosotros, los espectadores, un análisis de que si hay justicia en Colombia después de 13 años y que en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, el juez o los diferentes jueces que han visto el proceso han considerado que sí presta mérito y que sí hay suficiente material probatorio, pues debería salir condenado. Si sale condenado, todavía queda una segunda instancia. Hay que tener en cuenta, el 13 de octubre se vence la fecha de prescripción del proceso. Es decir, Álvaro Uribe está a pocos meses de salir ileso de este proceso por prescripción. Entonces, esa prescripción no se va a romper, no se va a acabar la prescripción hasta que haya el fallo de segunda instancia. Es decir, el 28 de julio se pronuncia la juez y sube al tribunal, y el tribunal tendría hasta el 13 de octubre para poder confirmar o revocar la decisión de este juez. Es decir, tendría nada más 2 meses para revocarla. Es decir, que Álvaro Uribe está a 2 meses de salir ileso de este proceso si la justicia no es lo suficientemente rápida para poder decidir. ¿Estamos claros hasta ahí?
No, muy interesante el proceso, mi querido Jonathan, sobre todo porque nos describes una situación compleja. Este tema de las prescripciones es como, voy a poner el ejemplo de las medicinas, ¿no? Tienen caducidad. Entonces, suponiendo que el 28 de julio lo declaren culpable, él tendría otra oportunidad para, como decimos en México, patear el bote y hacer que se alargue el proceso hasta que se venza esta prescripción. Probablemente porque ellos presentan, que eso es lo que han tratado de hacer durante 13 años. Es que eso es lo que ha pasado. Este proceso ha revisado más de 95 testimonios. Ha sido un proceso dilatado. Ya en esta fase lo que queda es esperar que el juicio, que saquen la condena el día 28 de julio y quedamos hasta el 13 de octubre para saber si queda o no queda en firme la decisión de condena o de absolución, y la absolución podría quedar, la prescripción quedaría a partir del 13 de octubre. O sea, tenemos más o menos 2 meses posteriores al tema para saber si el presidente Álvaro Uribe queda condenado o queda absuelto o termina saliendo por prescripción, porque lleva un proceso de más de 13 años que ha sido bastante dilatado. Entonces, así está la situación. Oye, y te preguntaría, en cuanto a la opinión pública, dos temas, mi querido Jonathan. El primero, pues ha dicho Álvaro Uribe que Iván Cepeda ha afectado gravemente su honra, su imagen y su buen nombre. Pero ¿le queda algo de estas 3 cosas al presidente en la opinión del pueblo colombiano? Sí. El pueblo colombiano, pues no podemos todavía decir que el presidente Uribe no es una persona que goza de reconocimiento y de admiración y es muy querido por una gran parte de la población, ¿no? Ya obviamente no como antes, ya está más desgastado, obviamente por el desgaste natural del poder. Lo dejó muy desgastado el gobierno de Iván Duque, eso hay que decirlo. Álvaro Uribe era la persona más poderosa de Colombia, pero el gobierno de Iván Duque lo dejó muy mal parado, así que tenemos que decir que ya está más desgastado. Sin embargo, él goza de un nicho, ¿no? De un nicho que es su base, la cual es fiel seguidor, que ya empezaron a decir muy irresponsablemente que como el fallo sea en contra de su presidente, de su eterno presidente, porque eso es lo que manifiestan, de su eterno presidente, es porque la juez es petrista. ¿Me hago entender? O sea, si el fallo es en contra, es porque la juez es petrista. Y si el fallo es favorable, es porque la juez es muy sabia y es muy justa. Es un tema complicado. El que quiere llevar la política a la justicia son los seguidores. ¿Y sabe quién está impulsando eso? Una senadora que se llama Paloma Valencia. Ya la hemos hablado en diferentes oportunidades en el programa. Paloma le mete la política a todo. Yo puedo ser de un partido político, pero la razón la tiene la justicia. Para eso se han tomado 13 años para revisar el proceso. A mí lo que me sorprende es que haya salido ileso de procesos más importantes, me parece a mí. Claro. Hay procesos como la parapolítica, salió ileso de procesos como los falsos positivos, salió ileso de procesos de la corrupción, salió procesos de cuando lo acusaron de crearlas Convivir en Medellín, que fue el inicio del paramilitarismo en Colombia. De todos esos procesos ha salido ileso. De ahí salió una película que se llama Matarife, porque muchos de esos testigos murieron y algunos dicen, pues eso no lo digo yo, lo dicen en algunos libros y en algunas películas que han sacado en Colombia, que esas fueron órdenes dadas por Álvaro Uribe. Sorprendentemente, ningún testigo se ha mantenido. En este caso, los testigos sí se han podido, porque estos testigos, algunos están en la justicia, son paramilitares que están en cárceles en Estados Unidos, y pues el grupo de Iván Cepeda ha estado muy pendiente del tema, y pues por eso estos testigos siguen con vida, ¿no? Entonces, hay unos videos claros donde el abogado Cadena va a sobornarlos a estos testigos a comprar testigos. Entonces, por eso ven que no se pueden salvar del tema de que el abogado Cadena fue a ofrecer dádivas para poder buscar un testimonio favorable para Uribe. Pero entonces lo único que les queda es decir, sí, Cárdenas lo hizo, pero yo no le di la orden. Entonces, como que Cárdenas va ofreciendo en todas las cárceles del mundo, comprando testigos. Es más, hay unos testigos que le decían el mágico, porque él llegaba y te ofrecía: ¿qué quieres? ¿Plata? ¿Qué quieres? ¿Contratos? ¿Qué quieres?
para que testifiques a favor de Álvaro Uribe. Por eso hasta le decían el mágico. Sin embargo, Uribe dice que no, que él no tuvo nada que ver con eso. Entonces, antes que nos vayan a decir que somos antiuribistas o algo de lo demás, esperemos que el 28 se pronuncie la juez y ese día se va a paralizar Colombia, bien sea por una decisión absolutoria o condenatoria. Lo que sí es un tema histórico, y ver a este señor que era tan poderoso, tan prepotente, que todo lo quería manejar con un discurso autoritario, ver cómo ante la juez prácticamente le suplica y le dice que él es el pobre viejecito, que él no sería capaz de hacer nada de esto. Oye, tú que eres abogado, ¿cuántos años de prisión podría? Por este delito da 12 y 13 años de prisión. 13 ya años. A sus 70 y pico años es lo que él está alegando, como que ya yo estoy bastante mayorcito. O sea que los criminales viejitos, pues no hay que condenarlos, ¿no? O sea, Netanyahu, Trump, todos esos que se vayan libres. Interesante. Oye, y en ese sentido, fíjate, ya lo tocaste brevemente, pero me parece que es interesante. La oposición sigue sin rumbo. O sea, si lo declaran culpable es por Petro, y le siguen dando a Petro gasolina para que la fogata no se apague. Así es. La oposición, miren Colombia, qué dato tan curioso, tenemos 75 candidatos presidenciales hoy, o precandidatos presidenciales. Tenemos hasta uno disfrazado de Batman, que yo no sé ni quién es. En los círculos de Bogotá lo conocen Bruce porque Wayne. Se ha lanzado a... Bruce Wayne, pero no vayas a decir, por favor. Bueno, tenemos a Batman de candidato presidencial en Colombia. Algunos me dicen que lo han visto, que se lanzó al consejo, que se lanzó a la alcaldía de Bogotá, que lo han visto en los buses haciendo campaña. Bueno, lo tenemos ahí de precandidato. Quien quita que sea el mejor de los precandidatos que tenemos tenemos un tutti frutti de candidatos, que eso yo creo que si lo mueven no sale uno bueno. Entonces, esa es la realidad de mi país. Mientras que haya tanto candidato, está muy difícil decir quiénes se van perfilando mejor. Según la última encuesta, el candidato Miguel Uribe, que es el que se encuentra con el disparo en la Clínica Santa Fe, en ese episodio tan lamentable de la historia colombiana, aparece punteando las encuestas. Es decir, el antes del atentado estaba detrás del último en la encuesta, y después del atentado sale punteando, le gana a Vicky Dávila en la derecha. Es decir, si Miguel Uribe llega con vida a las presidenciales, tendría mucha posibilidad de ser el presidente de Colombia. Pero hay que tener en cuenta varios factores. Primero que todo, que está muy grave de salud, es un tema muy delicado y tenemos que ser muy conscientes con esto. Uno. Y dos, tenemos que tener en cuenta que la imagen según esta encuesta, ¿no? La imagen del presidente Uribe, del presidente Petro, si sumamos los que dicen que están excelente con los que dicen que es buena, sumaría un 38%. Con un 38% son casi 5 millones de votos en Colombia, así que estaría el que dice Petro, por lo menos pasando la primera vuelta. Entonces, hay que hacerle las lecturas completas a las encuestas. Ya decir que Miguel Uribe sería presidente desde la Clínica Santa Fe está complicado, porque hay que ver primero que es irresponsable decirlo, porque una persona que está en UCI es irrespetuoso incluso decirlo. Pero bueno, la misma esposa es la que más está de alguna vez haciendo declaraciones que se notan declaraciones muy políticas. Subió una foto muy cuestionable, porque estando en UCI sube una foto con las uñas arregladas, con anillos, con una manilla de Colombia, y sube una foto. Entonces ha sido muy cuestionado, porque algunos han dicho que en UCI pues no se puede entrar con celular, y mucho menos con manillas ni con anillos, y a su esposo con 7 operaciones que lleva ya, pues yo creería que tiene que estar concentrada en su esposo y no estar en redes sociales. Pero bueno, cada quien lleva su luto como guste, ¿no? De verdad que con 7 operaciones debería estar uno pues concentrado en que se mejore su esposo, pero sin embargo ella ha sacado esas publicaciones que dejan mucho a veces que pensar. Algunos han dicho que esto es un autotentado, algunos han dicho que esto es una estrategia. Yo no soy tan irresponsable para decir eso, porque yo no creo que nadie vaya a exponer su vida de esa manera. Lo único que yo digo a todos los políticos de Colombia y del mundo: hombre, por la política, por más que nos guste, por más que nos apasione, no está para que demos la vida. Al fin y al cabo, los únicos que nos van a terminar llorando van a ser nuestros familiares, nuestros hijos.
Entonces, de verdad que es muy lamentable y muy irrespetuoso las personas que quieren decir que esto fue una estrategia o que esto fue un autotentado. Yo lo dudo mucho. Ahora, si tiene la derecha mucho que ver en eso, pues no les ha salido el tiro por la culata, porque pues el que está punteando es él. Entonces ya sobrepasó a Vicky, que era la candidata de derecha que estaba un poco más arriba, ¿no? Entonces, no sé cuál sería la estrategia. Y de la izquierda menos, porque eso le afectó a la imagen del presidente Petro. Entonces, yo sigo sin entender quién pudo tener esta intención. Por lo menos por estrategia política lo dudo. Sí veo y rescato algo. Las investigaciones van muy bien. El gobierno nacional, las instituciones están haciendo lo pertinente. Hay que tener en cuenta que algunos dijeron que había que matar al que disparó. El gobierno nacional dijo, vamos a protegerlo porque él nos va a llevar a la cadena de delincuentes que dieron esta orden, y así ha sido. Ya han ido capturando a diferentes personas en la cadena para ir desenmarañando ese nudo. Entonces mira la importancia que fue guardarle la vida al delincuente, sí, y que él te entregara toda la información que tenía. Y así ya han llegado a diferentes personas que tuvieron que ver con ese atentado. Entonces, creo que las cosas en la investigación van por buen camino. Según la prensa, hay 125 investigadores en el tema. Eso es algo que no tampoco es nunca antes visto, que se ponga tantos investigadores de la justicia colombiana solo para este tema, lo cual me parece bien, porque me parece importantísimo que se logre llegar hasta el fondo de este atentado, ¿no? Porque sabemos que esto es un eslabón pequeño, pero ya van por 800 millones de pesos más o menos que se ha descubierto que fue lo que se prometió para que toda la cadena llegara hasta el punto de conseguir a un jovencito de 14 años que viniera en una situación precaria, de que no tuviera dolientes, que no tuviera un papá o una mamá presentes, sino que sí, porque lo que después que él atentara, lo iban a matar a ese muchacho, y hasta ahí iba a llegar, porque ni la plata que le correspondía a él en ese negocio macabro le iba a dar. Entonces, están cogiendo a nuestros niños, están cogiendo a nuestros jóvenes. Eso lastimosamente tampoco es nuevo, pero es muy desgarrador. Cogen a niños desubicados, a niños con unas situaciones económicas desafortunadamente, pues en Colombia tenemos mucha desigualdad. Así como hay un niño que puede estar en un colegio de ricos dándose unos grandes lujos, tenemos unos niños que están en la calle comiendo basura, que esa desesperación lo llevan a cometer este tipo de actos tan reprochables, ¿no? Entonces, esa es la situación de cómo está en nuestro país en este momento. Ese es el corte de caja. La política sigue sin entenderse que viene. Las encuestas pues siguen dando como ganador a Miguel Uribe, y Petro pues volvió a recuperar su imagen de favorabilidad. Se mantiene en un 38%, que no es poco. No es poco, como le decía. Eso en Colombia, traduciéndolo en votos, son unos 5 millones de votos. Por lo tanto, estaríamos teniendo un delegado de él en la primera vuelta presidencial. Y fíjate, te quisiera preguntar, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Creo que eso de autoatentado es una soberana idiotez. Hay algo más oscuro detrás de todo eso, y lo que hayan planeado, si era para tumbar a Uribe, se equivocaron, porque les ha funcionado exactamente al revés. Preguntarte dos cosas para cerrar, mi querido Jonathan. La primera es como la más fácil. ¿Cuál es el plazo para que ya se definan los candidatos? O sea, ¿hay alguna fecha en el Instituto Electoral de Colombia? Y la otra tiene que ver con lo que dices de la esposa de Uribe. Es lamentable, pero ¿tú crees que vaya por ahí el tiro, que la registren como candidata? Sí, ya se está diciendo que puede ser ella la candidata presidencial, 1. 2, algunos partidos le están ofreciendo que lidere cabeza de lista al Senado. Obviamente el equipo de Vicky y sus asesores quieren que ella vaya al Senado para que no le quite la posibilidad de ser la candidata presidencial. Exacto. Entonces, yo lo que digo, en una situación como esta familiar, ¿quién puede tener cabeza para hacer política? Claro. Esto es algo que me parece a mí tan raro, de verdad, me parece tan reprochable, pero bueno,
Ya no es la primera vez que pasa, ¿no? En Colombia, cuando le hacen el atentado a Galán, le entregan las banderas, los hijos de Galán muy pequeños a César Gaviria, y César Gaviria llegó al poder. Y César Gaviria hoy en día sigue siendo, a pesar de tantos años, sigue siendo el director del Partido Liberal, después que fue presidente de Colombia. Entonces, en un suceso tan desafortunado, le abre el camino a otras figuras, y esas figuras cuando llegan al poder, pues se atornillan en el poder. A mí me parece que sí, la esposa de alguna manera se está perfilando para ser ella candidata, bien sea presidencial o bien sea para electar cabeza de Senado. No sé, ya ella pues decidirá si eso es lo que ella considera, pero para la derecha o para los que quieren, como sea, que Petro no vuelva a poner presidente, sería una buena opción. Sin tener propuestas, sin tener nada, solamente por ser la esposa de Miguel Uribe, ¿no? Claro. Que pasó de la encuesta de estar detrás del último a puntear las encuestas en el marco de la derecha, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya tiene fecha el Instituto de Colombia para decir cuándo se hace la lista. Como tú dices, son muchísimos ahorita, pero sabemos que van a terminar en 5 o 6, ¿no? Sí, claro, no, ya el calendario electoral ya está publicado, tenemos hasta marzo del otro de 2026. Para las inscripciones, porque las inscripciones son sí, correcto, las elecciones son 3 meses antes las inscripciones se permiten 3 meses antes de las elecciones, que comienza la campaña formalmente. Marzo 2026, sí, ya lo tenemos anotado, así que puede pasar cualquier cosa. Aquí está, correcto, puede pasar de todo, todavía ni siquiera muchos senadores tienen claro si van a ir, que las elecciones son en marzo, las de Senado, y las presidenciales son en mayo. Entonces, para marzo todavía los senadores ni siquiera tienen claro sus listados, los partidos políticos todavía no tienen claro sus partidos, que es una elección que viene antes. Pues el tema presidencial pues también puede variar mucho, y varía mucho dependiendo de cómo vaya a quedar las listas de Senado. Porque entonces hay muchos de los que están diciendo que van a presidente, a ser candidato presidencial, se bajan y dicen, no, ya mejor me voy a candidato a Senado. Claro. Ya, entonces, pero ya tuvieron todo este tiempo visitando los ciudades de Colombia, y de esta manera comienzan de alguna manera una campaña antes que los demás candidatos a Senado, ya diciendo que iban a ser presidenciales, cuando estos todos se lo traen ellos. Los 75, vas a ver tú, de los 75 muchos terminan diciendo que después van a ir al Senado. Sí, ya. Pues vamos a estar vamos a estar atentos, mi querido Jonathan, consultor político desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias por esta charla. Pues qué escandalazo. Sabemos que el tema de Álvaro Uribe no se va a resolver para nuestra próxima plática, pero en un par de semanitas ya tendremos noticias de un juicio histórico a un expresidente que, pues bueno, tiene más de 13 años con este proceso que no se ha resuelto, y como bien lo dices, y no pasa solamente en Colombia, se les juzga o se les atrapa por algo completamente diferente. Recuerdo el caso de Al Capone, que lo agarraron por impuestos y no por ser mafioso. Total. Así las cosas. Abrazo, mi querido Jonathan. Nos vemos, Chaito, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Este es el informativo de Oriente Capital. Continuamos con más. No se vaya. Cada hora, a la hora, corte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo autorizando embargar la subcuenta de retiro de las Afores, pero solo para pagar pensiones alimenticias de menores de edad cuando el titular de la misma esté desempleado o no tenga otros recursos. Ante el nuevo cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por un nuevo caso de gusano barrenador, Francisco Javier Calderón Elizalde, director de Senacica, afirmó que desde mayo se mantiene a la baja el número de animales enfermos e indicó que en menos de 2 semanas estará controlado el nuevo brote. Fortalecemos las acciones de vigilancia del control de la movilización. Ya hemos activado controles hacia el norte de Veracruz, pero también hacia la parte sur. Y finalmente empezamos ya la liberación de moscas estériles. Señalarles que a la fecha no hemos tenido casos secundarios, por lo cual nosotros consideramos esto como una incursión. La
La mañana de este jueves se registró un sismo de 5.6 a 32 kilómetros al sur de Tonalá, Chiapas. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:19 de la mañana y, de acuerdo con usuarios de redes sociales, se sintió fuerte en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Cintalapa. En el mundo, Nvidia se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en superar la barrera psicológica de los $4 billones en capitalización bursátil. La empresa de semiconductores tiene ahora un valor de mercado superior al PIB de Francia, Reino Unido y la India. Voz: Alejandra Martínez Delgado. A new day.